Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Traders, muy buen día. En esta clase vamos a hacer una explicación de lo que se estuvo viendo en la clase del día 10 de octubre, ya que tuvimos ciertos problemas con Zoom y no se grabó. ¿Ok? Hablamos de temas importantes que los vamos a visualizar de mejor manera por acá. ¿Sí? Estamos hablando primero de lo que van a ser las workzone. ¿Sí? Vamos a empezar por daily. ¿Qué es una WZD o workzone daily? Pues es una zona de trabajo. ¿Listo? Esto quiero que quede extremadamente claro. ¿Sí? Work zone daily. Muy bien. A esto nos referimos con WZD. ¿Y qué es una workzone? Pues como dice su nombre, una zona de trabajo. Esto quiere decir que vamos a delimitar un fractal específico y en este caso siempre va a ser el más cercano al precio. ¿Dónde se encuentra el precio? Pues el precio se encuentra aquí actualmente. Así que ¿cuál es el fractal más cercano? Tenemos por acá punto A y tenemos punto B. Eso quiere decir que evidentemente nuestro fractal más cercano llegaría a ser este de aquí. Y de esta manera, marcando una línea entre el punto A y el punto B, tenemos nuestra workzone, ¿sí? Es importante verlo en daily. Si queremos ver la workzone anterior, alejamos un poquito más el gráfico y voy a marcar las dos últimas, por ejemplo. Tenemos esto, marcarlo mejor con esta herramienta. Tenemos esto como la primera workzone, ¿sí? Dejándonos estas zonas y claro, estos mínimos también. ¿Listo? Ahora nos podemos percatar de cómo en el momento en el que la última workzone fue rota, o bueno, más bien dicho, la anterior, que se rompe con este impulso, y de hecho, en base a la fractalidad ABC, A, B y C,
nos podemos dar cuenta de manera bastante fácil que, como ya había explicado, la fractalidad siempre funciona de la misma manera. Así que como ya rompimos este último fractal, ¿no? Lo único que nos queda por hacer es encontrar el siguiente, que es este de aquí. Listo, es muy sencillo. Recuerden, las workzone simplemente es delimitar zonas de trabajo. Vamos a ocultar esto, denme un segundo. Vamos a hacer que esto sea visible solo en horas. Muy bien, ahora, después de haber entendido, y lo voy a ir poniendo por acá, ¿sí? Punto número 1 a entender y practicar, ¿sí? Lo pueden ir practicando en el pasado sin problema, son las workzone. Específicamente las daily. Muy bien. El siguiente punto a entender van a ser los imbalance. IMB. Y vamos a explicar aquí la naturaleza del mercado. ¿Cuál es la naturaleza del mercado? Mercado eficiente, o más bien dicho, vamos a empezar por donde inicia, mercado ineficiente, MI, y mercado eficiente. ¿Listo? Es lo que vamos a entender ahora. Naturaleza, todo esto es un tema. Los imbalance, naturaleza del mercado, mercado ineficiente y mercado eficiente. Vamos a dejar esto por acá y vamos a explicar. La naturaleza del mercado, como digo, es crear ineficiencias para luego crear eficiencias. ¿Qué es una ineficiencia? Ya lo sabemos, son los imbalance. Esto ya lo hemos explicado en clases anteriores. Cuando el precio rompe una zona de soporte o resistencia, en este caso resistencia, se está creando un mercado ineficiente, ¿sí? El momento en el que el mercado rellena el imbalance se convierte en un mercado eficiente. Es muy sencillo de entender y sobre todo va a ser extremadamente relevante, traders, identificar esto en una temporalidad daily. Y vamos a marcar todas nuestras ineficiencias en lo que sería una temporalidad de daily. Muy bien. Y sobre todo dentro de lo que es nuestro fractal, dentro de lo que es nuestra workzone daily. Si se dan cuenta, no nos interesa nada de lo que está afuera. Nada de lo que está afuera nos interesa. Simplemente vamos a marcar aquí. Y vamos a marcar los más relevantes, ¿no? Por ejemplo, el primero que podemos identificar, evidentemente, es este de aquí. Vamos a marcarlo con un color amarillo. Listo. Lo primero que podemos marcar aquí es esta ineficiencia, ¿no? De aquí que podemos observar que después de que el precio rompió, nunca regresó a retestear. Luego podemos marcar esta ineficiencia de por acá, que también podemos darnos cuenta de que una vez el precio rompió, luego tuvo la necesidad de venir a ser eficiente. Crea ineficiencia, crea eficiencia. Posteriormente, vamos a darnos cuenta de que otra vez llega a suceder lo mismo. El mercado crea una ineficiencia y crea una eficiencia. Ahora, ¿qué nos ha dejado el mercado por acá? Una ineficiencia. Probabilidad, todavía no ha sucedido, pero probabilidad de que el mercado lo que esté buscando potencialmente sea crear una eficiencia para luego llegar a otra ineficiencia. ¿Cuál es mi siguiente ineficiencia? Pues esta de acá. Y si nos damos cuenta, tendríamos un potencial movimiento que no sé si lo tengo por aquí guardado. Pues no lo tengo aquí guardado, pero lo vamos a dibujar. Y solo marcando estas ineficiencias y potenciales eficiencias, tendríamos una posibilidad de que el mercado haga algo como esto, ¿no?
¿Por qué? Porque el mercado se mueve en base a una construcción de su propia liquidez. Teoría de castillos en el aire. ¿Qué es un castillo en el aire? Básicamente un sueño, una ilusión. El mercado crea esta ilusión que los comerciantes no son capaces a veces de ver en base a eficiencias e ineficiencias. Es decir, para ponerlo más sencillo, los castillos en el aire llegarían a ser la construcción, la eliminación y la mitigación de la misma liquidez que el mercado me deja intrínsecamente visual, ¿no? Es muy visual el poder ver ineficiencias y eficiencias, y lo que yo mejor puedo hacer es aprovecharlas a mi favor. Una vez entendimos las works on dailies y lo que son las eficiencias y las ineficiencias, ¿sí? ¿Qué es lo que procedemos a entender? Vamos a borrar un momento esto. Listo, vamos a borrar esto. Y vamos a dejar marcadas las eficiencias e ineficiencias de amarillo. Una vez pudimos identificar esto en daily, nuestro siguiente trabajo es identificar estructura. Si yo me pongo a marcar estructura, ¿desde dónde la marco? ¿No? Porque ¿desde dónde empiezo a armar un contexto? ¿Qué es armar un contexto? Imagínense que yo les cuento el final de un chiste. Nadie se va a reír. Yo tengo que contarles el chiste desde el inicio para que todo tenga sentido poco a poco y la parte final del chiste pueda llegar a ser graciosa. Pero si yo les cuento simplemente el final, no van a tener un contexto para reírse. Es lo mismo con el mercado. Si yo me centro simplemente en el final del precio, yo no voy a entender por qué el mercado está aquí, por qué está reaccionando, por qué cayó, no voy a entender absolutamente nada. Así que necesito un contexto previo. Pero tampoco puedo irme años atrás y empezar a armar un contexto estructural, porque es una pérdida de tiempo. Es por eso que las works on daily son tan importantes. Una vez las tenemos marcadas, traders, nuestro proceso será irnos a temporalidades en las que marcamos estructura, que es M15, ¿sí? Podemos visualizar la estructura en daily, pero en H4, en H1, sí, podemos hacerlo. Déjenme oculto esto de acá para que no se vea en lo que sería la temporalidad de minutos. Muy bien. Entonces, ¿podríamos graficar en H1 lo que es estructura? Sí. La cosa es que nos estamos perdiendo información importante. Recuerden que para nosotros marcar estructura necesitamos que se cumpla lo siguiente: que el mercado me deje un máximo, un mínimo, y ese mínimo, importantísimo, que mínimo llegue al 50%. Caso contrario, necesito la creación de un máximo, un mínimo y acumulación. Si yo tengo acumulación, a pesar de que el mercado no me deje un mínimo que esté llegando al 50%, esto está completando un patrón fractal y el mismo empezaría desde la creación de ese mínimo. ¿Listo? Entonces, una vez entendemos esto, nos vamos al inicio de nuestra works on daily. Aquí no lo podemos ver porque pues estamos en una temporalidad más baja. De hecho, tenemos que irnos a M15. Ahí está. Pero sabemos que este es el inicio de nuestra workzone, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el movimiento que me lleva a este mínimo? ¿Sí? ¿Cuál es ese movimiento o ese máximo que me está llevando a este mínimo? Me pongo a pensar en este y digo, bueno, algo sucede antes de esto, ¿sí? Entonces no puede ser. Y me percato de este de acá. Y me doy cuenta que este mínimo es el que me está, este máximo es el que me está llevando a este mínimo. Ahora me percato en el anterior también, por si acaso. Digo, bueno, ¿esto a dónde me lleva? No, esto lo único que hizo es llevarme a este punto. Así que después de este punto el precio retorna y me lleva a este punto. Lo que me deja como conclusión que el punto máximo es este. ¿Por qué esto es importante?
Porque este punto máximo se va a convertir en mi boss. Ya entendemos que estábamos partiendo de un movimiento bajista-alcista, así que lo único que vamos a marcar es el boss. Ya entendemos también que no tenemos un cambio de dirección si es que el boss no se confirma posteriormente con un bis. Caso contrario, esto quiere decir que el precio continuaría moviéndose a la baja y rompiendo bis, como venía haciéndolo antes, bis, ¿no? Y así consecutivamente, bis. Como esto no sucede, y después del boss se confirma el bis, y porque esto es un bis, si nosotros graficamos, por dos cosas importantes, ¿no? Si tenemos una nueva creación de un máximo, en este caso, este fractal, que nos está dejando todo este impulso con este máximo y este mínimo, y ese máximo anterior se rompe, pues evidentemente es un bis, porque el boss ya lo tenemos confirmado. Ahora, también nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. El mercado, antes de romper este bis, nos da la acumulación, ¿no? Como me dio también esta serie de manipulación, la consideramos parte de la acumulación, pero la acumulación radica aquí. Esto simplemente fue una manipulación para luego continuar con la distribución. Entonces, recuerden, nosotros tenemos confirmado un fractal siempre y cuando el precio logre llegar al 50%, en este caso nos damos cuenta de que no se cumple, pero sí nos da una acumulación. Por lo tanto, y por obvias razones también, nos damos cuenta de que esto se convierte en un bis. Luego tenemos un nuevo mínimo, que es este, y lo marcamos al próximo máximo. No llega al 50, no llega al 50, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues estamos teniendo otra vez una acumulación del precio, lo que quiere decir que nos está dejando un nuevo bis y por lo tanto un nuevo mínimo. Este nuevo mínimo lo marcamos desde este punto hasta el nuevo máximo, no llega al 50%, no llega al 50%, acá ya vemos que tenemos la finalización y vamos a ver si es que el precio finalmente llega al 50%. Aquí ya se confirma el mínimo, el máximo, solo me queda ver que llegue, ya llegó. Y importantísimo, ¿qué está sucediendo aquí, traders? ¿Qué pasa cuando un mínimo es roto, pero no se confirma con un nuevo mínimo roto? Que en este caso pues sería el boss y el bis para confirmar que estamos bajistas. En ese caso, entendemos que esto de acá se queda como un boss fail y claro, también lo interpretamos simplemente como una toma de liquidez. Una toma de liquidez, ¿por qué? Porque el mercado, recuerden que lo que hace es crear ineficiencias. ¿Qué es lo que tenemos acá? Claro, en daily es donde vamos a ver esas ineficiencias, pero no quiere decir que no funcionen incluso en un minuto. Vemos como el precio lo que hizo es tomar liquidez de esta ineficiencia y luego subir. Y aquí se crea el engaño para todos los retails, ¿no? La gente ve esto como un boss, nosotros ya sabemos que es un boss fail. Tenemos un nuevo bis, este nuevo bis es nuestro punto a atacar, es decir, básicamente es nuestra zona target. Si es, esta de acá es nuestra zona target si es que hubiésemos ejecutado esta compra. Y no solo ahí, sino por encima de estos máximos, porque ya sabemos que los stop loss de estos potenciales vendedores, que los tendríamos aquí, esta gente que está buscando ventas tiene sus stop loss evidentemente por acá. Entonces nosotros también marcamos nuestro take profit donde ellos van a buscar su stop loss, ¿no? Más bien dicho, donde ellos colocan su stop loss, nosotros buscamos el TP. ¿Qué está buscando esta gente? Bueno, esta gente lo que está viendo es lo siguiente. Dicen, vamos a omitir un momento nuestra compra. El mercado estaba alcista, me dio un movimiento tan fuerte bajista que rompió una última zona estructural, así que evidentemente lo que va a suceder es que el precio va a entrar aquí y va a romper este mínimo para empezar a darme lower lows, ¿no?
y continuar ahora con un movimiento bajista. Esta es su expectativa. Eso es lo que el Composite Man quiere que la mayoría de la gente piense. Pero pues todos los que hemos tomado la píldora sabemos que esto no es una zona de venta, sino para nosotros es una zona de target. Targeteamos esta zona donde ellos tienen sus stop loss. El precio se va a acercar, los va a motivar. Ahí vemos motivación de vendedores, ¿no? Mucha gente que se anticipa, gente un poquito más paciente que también se les da felicidad y terminan siendo eliminados por completo. No estamos hablando de entradas, estamos hablando de contextualizar cómo funciona la liquidez y cómo funcionan los mercados en base a eficiencias, ineficiencias de estructura. Listo. Ahora, el precio después de crearme este BIS me dejó un nuevo mínimo, que evidentemente es este. Voy a esperar el máximo para graficar mi nuevo fractal. Vamos a poner esto un momento en H4 que sea un poco más rápido y dejamos que el precio vaya fluyendo, ¿no? Listo, hemos llegado a nuestro siguiente BIS. Nos vamos a M15 y nos vamos a dar cuenta de por qué esta estructura creció tanto. Si nosotros cogemos esto de acá, lo vamos a omitir porque es liquidez interna. Recuerden que estructura, ¿sí? Lo vamos a ver de esta manera, pero dentro de esa estructura tenemos liquidez interna. Importante. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí, voy a marcar esto de rojo. Lo que estamos viendo en rojo es estructura y lo que estamos viendo en blanco es liquidez interna. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Y esto si lo replicamos, decimos daily y H4, por ejemplo, va a ser exactamente lo mismo. Lo que vemos en daily va a ser lo rojo y H4 va a ser lo blanco. Y lo mismo en semanal y daily. Semanal va a ser lo rojo y daily va a ser lo blanco. Así es como funciona el mercado, traders. Cuando ustedes entienden esto, pueden jugar con el precio a su antojo, ¿sí? Y no quiere decir que van a manipular el precio. Simplemente ustedes ya no van a ser manipulados. Entonces, todo lo que es liquidez interna lo dejamos para nosotros poder analizarlo después. Por ahora, tenemos nuestro mínimo. Este máximo no llega al 50%. Entonces, seguimos viendo. No llega al 50%. Seguimos viendo. Y finalmente, graficamos punto A, punto B. Y hemos llegado al 50%. Perfecto. Eso quiere decir que tenemos nuestro último fractal y lo único que nos importa por ahora es este fractal, porque esta es nuestra estructura de M15. ¿Listo? Ahora vamos a dejar el precio donde está. ¿Sí? Nos damos cuenta de que después de romper este fractal, acá el precio viene, ¿no? Me crea este fractal, llega al 50%, incluso un poco más, quizás 70%. Con que sobrepase el 50 está perfecto, exactamente, llegó al 70 y se crea un nuevo fractal. Inicio, lo mismo, vamos midiendo, no llega al 50, vamos midiendo, no llega al 50, vamos midiendo y llega al 50. Otra vez nos encontramos en el 50% y nos damos cuenta de que estamos en un fractal alcista. Dato extremadamente importante. Y todo lo que está dentro es simplemente estructura. Perdón, es liquidez interna de mi estructura. Si yo regreso a H4, me doy cuenta de que siempre el precio fue en búsqueda de ineficiencias para convertirlas en eficiencias. Fíjense muy bien. Ahora, fíjense también cómo funciona la fractalidad. Ya sabemos estos dos puntos, ¿no? Ya sabemos estos dos puntos. Vamos a agregar el tercer punto que fue
A ver, listo. El tercer punto fue estructura this boss en M15. ¿Sí? Y ahora, entendiendo todo esto, traders, que son 3 puntos importantes de esta clase, para poder analizar un gráfico de correcta manera, es poder interpretar qué es lo que yo busco para una continuación o un retroceso. ¿Sí? Vamos a activar acá esto un momento, creo que sí lo tengo guardado. Correcto, ahí está. Fíjense en esto. No quiere decir que porque el precio me está dejando este bis, necesariamente el precio tenga que terminar de eliminarlo. Porque hay otras ineficiencias y eficiencias que el precio tendría que rellenar. Y yo puedo irme aprovechando de cada uno de esos movimientos. Esto es algo potencial que podría llegar a suceder. Para nosotros romper este último máximo, quizá podríamos esperar 115 días, ¿no? Y mientras eso sucede, el precio viene y me empieza a crear, fíjense, después de un bis y de un bis sin ser roto, el precio viene y rompe lo que es un boss, ¿no? Para que este boss se confirme necesitamos un bis. El precio viene, confirma el bis, pero simplemente esta consecución bajista que la vemos aquí fue ¿para qué? Para llenar esta ineficiencia de aquí. Una vez llena esa ineficiencia, el mercado empieza otra vez un proceso transicional alcista y claro, estructural también. Nos deja un boss, viene, potencialmente va a llenar la ineficiencia, una vez la llene, va a empezar a caer, llena ineficiencia y lo que va a buscar es nuevamente un bis para ahora sí buscar el máximo anterior. Que claro, es un máximo anterior, ya no es parte de lo que me interesa como estructura, porque la estructura siempre va a ser la parte más actual al precio, pero yo no puedo olvidarme de que esto fue un punto clave donde tengo dinero de vendedores que estos nuevos compradores necesitan eliminar. Y ese es el proceso en el que el precio se mueve constantemente y luego tengo otra vez bis, llega al 50%, luego otra vez bis, y de eso consecutivamente en el tiempo durante años y años y años, hasta que los mercados caduquen algún día si es que eso llega a suceder. Entonces, ¿yo qué hago, traders, dentro de lo que sería mi estructura, ¿no? ¿Cómo yo voy aprovechando estos movimientos a mi favor? Todavía no vamos a ver entradas ni nada de eso, pero ya entendemos cosas muy básicas, pero demasiado importantes. Así que vamos a regresar acá y vamos a irnos percatando de detalles importantes. Bueno, espérense, pues vamos a hacerlo acá para que se pueda entender muchísimo mejor. ¿Qué necesitamos nosotros para fluir con el precio y poder ir a favor de este bis? Primero, que el mercado llene una ineficiencia y que un mercado ineficiente se convierta en un mercado eficiente. Eso ya lo tenemos acá. Check. Ahora, yo no puedo tratar de comprar si tengo transición bajista, que es evidente que aquí tengo transición bajista, y estructura alcista, que es evidente que tengo acá estructura alcista. Yo tengo que tener esto de acá, traders. Para compras, vamos a poner longs, ¿sí? Nosotros para lo que son compras necesitamos de algo extremadamente clave. Déjenme encuentro el igual nada más, ahí está. Nosotros vamos a necesitar TRA más estructura. Y yo para un short, una venta, lo que voy a necesitar es TRB más estructura. A que sea más claro, a favor. ¿Sí? Yo necesito que el precio me esté dejando estructura a favor de mi transición. Yo no puedo pretender comprar porque estoy
estructuralmente alcista, pero estoy transicionalmente bajista. El momento en el que el mercado me confirma que se encuentra alcista en H4, fíjense aquí, vamos a estas ineficiencias, bajarles un poco la opacidad, ok, fíjense que estamos transicional alcistas aquí y estamos estructuralmente alcistas acá. Por acá tenemos quiebre, ¿no? Tenemos punto de quiebre en el máximo del mismo color que produjo el quiebre. Tenemos zona de pullback acá, ¿no? Y tenemos continuación. Voy a dejar exactamente el momento en el que se confirma la transición alcista, traders. Y fíjense lo bonito que funciona esto. Tenemos quiebre de esta zona de resistencia, vela alcista y única vela alcista antes de tener la siguiente combinación, punto de quiebre en el máximo. ¿Qué tenemos de ahí? La siguiente combinación que nos está dejando una zona de causa, en este caso demanda, y esta zona de causa viene y rompe el punto de quiebre con cuerpo de vela. Es decir, yo en este punto ya tengo TRA más estructura. Listo. Perfecto, bellísimo, increíble. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Comprar. Claro, aquí la compra hubiese sido increíble, magnífica, pero ¿qué confluencias yo tenía para comprar? Absolutamente ninguna. No tenía algo extremadamente óptimo para yo ejecutar esta compra. Se hubiese visto bonita y todo, pero es poco eficiente. Ahora yo ya tengo transiciones alcistas y vamos a ir descendiendo de timeframes, ¿no? Vamos descendiendo de timeframes y me voy dando cuenta de que el mercado, recuerden que crea ineficiencias y luego busca rellenarlas. ¿Dónde tenemos aquí un imbalance, por ejemplo, una ineficiencia? Lo tenemos aquí. Se puede ver de manera bastante clara como el precio, después de romper esto, que ya lo vamos a ver en temporalidades menores que se ve más claro, nos deja aquí todo este vacío de liquidez. De este punto a este punto existe un vacío de liquidez. Si nos vamos a M15, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Tenemos este punto, tenemos ya transiciones alcistas confirmadas y se va a crear un nuevo fractal. No sabemos si este va a ser el máximo, vamos a verlo, pero por ahora vamos a suponer que este es el máximo. Vamos a dejar que el precio... Ahí está. Listo, el precio viene, nos crea el máximo y el mínimo. ¿A dónde llega este mínimo, traders? Exactamente al 50%, y después de eso el precio empieza su rally alcista. Si nos vamos a H1, ¿qué es lo que buscó el precio? Exactamente rellenar la ineficiencia. El mercado deja ineficiencias para luego apoyarse de esas ineficiencias, convertirlas en eficiencias y continuar con su dirección. Y nos damos cuenta cómo hubiésemos tenido esta oportunidad de compra en esta sección de acá, ¿no? Simplemente esperando las confirmaciones adecuadas. ¿De qué? Evidentemente de tener transición y estructura a favor. Ahora, ¿qué es lo que targeteamos? Pues muy fácil. El BIS. Targeteamos el BIS. Y ahora fíjense, ¿qué tenemos acá? Otra vez, ineficiencia. Si no compramos ahí, podíamos comprar acá, en este mercado eficiente, que anteriormente era ineficiente. Otra compra por aquí. ¿Qué es lo que targeteamos? ¿Cuál es nuestro target? Evidentemente el BIS. Y ya sabemos que por encima incluso del BIS, porque sus stop loss de esta gente que va a estar vendiendo van a estar acá. Listo, nos vamos pagando en el camino, etc. Y nos damos cuenta como el precio termina cerrando de manera absoluta y definitiva nuestros take profits. No es el objetivo realizar compras perfectas y en fundamento, sino realizar compras con fundamentos perfectos. Cuando la transición y la estructura
están a favor, traders, es donde nosotros podemos hacer los mejores ratios-beneficio que ustedes puedan imaginarse. Y como se dan cuenta, todo se basa en delimitar zonas de trabajo, delimitar una estructura, entender la liquidez interna, que también ya lo saben. Hay varias clases de buy side y sell side liquidities, y lo único que tienen que hacer... Hi, you fellas. It's him. The anomaly. Do we proceed? Yes, he is still. Only human. Upgrades. Traders, repentinamente se fue la luz. Espero que todo esto se haya grabado, pero finalmente les estaba diciendo que lo único que tenemos que hacer es encontrar nuestras zonas de trabajo o works on dailies, empezar a delimitar bis, boss, estructura, entender liquidez interna, que es todo lo que sucede de un fractal a otro. Por ejemplo, qué sucede de este fractal a este fractal, todo esto, ¿sí? Todas estas rupturas de máximos, de mínimos, inducciones, etcétera, que ya se van a ir entendiendo mucho mejor, es liquidez interna. Pero no podemos trabajar con esa liquidez interna sin entender el macro. Así que espero que les haya servido, traders, esta información, y pues nos vemos en la próxima clase.